Eh, no siendo más, si usted tiene su Biblia ahí, diríjase a Marcos capítulo 5 y vamos a estar leyendo el capítulo 5 del versículo 21 al versículo 43. Marcos capítulo 5, 21 al 43. ¿Todos tienen Biblia? Bueno, Marcos capítulo 5, 21, 43. Y Marcos es un evangelio bien especial. Y digámoslo así, que la palabra que más se repite, o no la que más se repite, sino de que una de las que más me causó impresión fue que Marcos utiliza la palabra inmediatamente. Entonces, si usted tiene la Biblia ahí, pues vaya inmediatamente al capítulo 5. Vaya ahí al capítulo 5. Y vamos a ver qué el Señor nos tiene para hoy. Y vamos a leer una historia bien especial y bien linda en la cual nos va a retar a nosotros como entes que de una u otra manera tenemos el libre albedrío. Y hoy vamos a ver un hombre, vamos a enfocarnos en la vida de un hombre en la cual dio todo por su hija. Y ese hombre se llama Jairo. Y dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 5, 21. ¿Estamos ahí? Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho, que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Señor, te damos gracias, Dios, por ser bueno, Dios, porque cada vez que abrimos tu palabra podemos ver, Señor, lo grande que eres, lo maravilloso que eres, Padre, y cómo nos retas a través de hombres, de mujeres, a tener una fe genuina, una fe llena, Señor, de tu voluntad. Que podamos seguirte, Señor, sin importar, Dios,
qué puedan decir o qué puedan hacer las demás personas. Señor, háblanos en este estudio, háblanos y ministra nuestros corazones y rétanos, Señor, a vivir una vida conforme a tu plena y perfecta voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos leído una historia bien impresionante, bien interesante, y para mí, digamos así, me identifico mucho con esta historia. Hace alrededor de como 4 años, tuve una situación con mi hija y me identificaba con este hombre. Catalina le dio una hepatitis y cuando le dio hepatitis la llevé al médico y el médico me dijo: Carlos, ¿sabes qué? Lo único que hay para ella es que repose y que eso se le quita. Me dijo: dele juguito de mora, de uva, pues para que le suban las defensas y bueno, 1000 cosas. Cuando yo iba en el transcurso con Catalina, iba manejando, de un momento a otro le dije a Catalina: entremos al supermercado y compremos algo. Y estábamos comprando algo pues para que ella tomara y de un momento a otro empezó a vomitar sangre. Fue para mí terrible, terrible, terrible. Y yo sentía como ella se me iba de mis manos, quedaba sin fuerzas y como padre yo decía: Señor, yo te necesito. Y en esos momentos difíciles vemos, de pronto empezamos a ver hacia arriba. Empezamos ya no a ver al médico, el médico no estaba al lado, ya no estaba la clínica cerca. Llamo al médico y me dice: ¿sabes qué? Llévala de urgencias para tal clínica. Y Dios mío, fue tremendo. Y todos los que tenemos hijos, yo creo que a veces experimentamos cosas así. Pero si usted no tiene hijos, déjeme decirle una cosa, que Dios utiliza 1000 formas para que nuestro rostro lo mire a Él. Y eso se llama misericordia, se llama gracia. Y vemos aquí a un hombre, la cual la última opción y la única opción que él tenía era Cristo Jesús. Ya lo había experimentado todo. Y vemos una mujer también que había gastado todo y aún antes le iba mal y le iba mal y le iba peor. Y tenía que poner su fe en Cristo Jesús. A uno Dios nos lleva hasta ese lugar que los boxeadores dicen que lo pone contra las cuerdas, ¿cierto? Y pareciera así, y pareciera que fuera así. Y esta situación que vemos aquí es apasionante y una historia de fe, es una historia de amor. Y es como alguien puede creer en Cristo Jesús, es como alguien puede depositar su fe en el Señor. Y hoy mi ánimo es que por aquí, que salgamos de aquí, de este lugar, creyendo en Cristo Jesús como nuestro Señor y único Salvador. Y que no importando cuánto tengamos o cuánto podamos hacer, siempre nuestra confianza esté en Él. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Versículos anteriores, capítulo 4 en Marcos, nos habla sobre cómo Jesús tenía la autoridad sobre las cosas naturales. Se montan en una barca y el Señor calma la tempestad. En el capítulo 5, antes de lo que estamos entendiendo ahora, vemos cómo el Señor tiene la autoridad sobre los demonios. Y yo creo que es una historia muy conocida, ¿cierto? El endemoniado ganadero, ¿cierto? El endemoniado ganadero. Gadareno, muy bien, ¿cierto? Y vemos como el Señor también, Marcos nos lo muestra, como Jesús tiene la autoridad sobre las huestes espirituales. Y no era ni cualquier tempestad, y no era cualquier demonio tampoco, eran una legión de demonios. Y ahorita vamos a ver que también no era cualquier enfermedad la que tenía la hija de Jairo, y tampoco era cualquier enfermedad la que tenía esta mujer. Pero yo quiero que nos centremos en la vida de Jairo. Vamos a pasar y vamos a leer la vida de lo que pasó con esta mujer, pero esto lo que nos van a dar es como el reto de lo que Jairo hizo. Y en los versículos
que lo vemos ahí, en el versículo 21 del capítulo 5, vamos a empezar a estudiar y vamos a ver cómo Marcos describe a Jairo. Y es interesante saber lo primero que nos dice él. Y Marcos nos llama la atención y nos dice que este hombre que está aclamando a Jesús no es cualquier hombre, sino que es un hombre el cual es reconocido en la ciudad, es reconocido en la sinagoga y, digámoslo así, estaba exponiéndose a que de pronto pudiera perder muchas cosas, y lo vamos a ver. Dice ahí en Marcos capítulo 5, versículo 21, el primer versículo que vamos a estudiar hoy, dice que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Se nos dice aquí que Jesús estaba en la región estaba en la región de Gadara y pasa a la región de Capernaum, ¿sí? Y apenas llega ahí, dice que el escritor Marcos nos dice que apenas llega ahí lo están esperando muchas personas. ¿Y por qué posiblemente lo estaban esperando ahí? Pues vemos como la fama de Jesús ha ido creciendo, su ministerio ha ido creciendo y ha mostrado todo su poder, y cada una de las personas, yo creo que eran de las que estaban ahí y habían sido impactadas por Jesús, lo que habían hecho era comunicar lo grande que estaba haciendo Jesús, y dentro de esa gran multitud pues venían muchas personas con diferentes motivos, ¿sí? No todos los que llegaron ahí buscando a Jesús creían que Cristo era el Mesías, sino que ellos venían por sus propios motivos. Muchas personas podrían dentro de la multitud venir por curiosear, ¿sí? Yo lo veo más que todo cuando hacen eso de explosión de milagros. ¿Ustedes han oído eso? En diciembre, venga y busque su milagro, jueves de milagros. Y dentro de esas explosiones de milagros, de días de milagros, vemos que mucha de la gente que va a estos no van a buscar a Cristo, van a ver ese show, van a ver de pronto, es qué pueden sacar de ahí, y van como meros curiosos, y eso lo vemos ahí. Otros también pueden buscar la sanidad dentro de esa multitud. Otros venían en busca de Cristo Jesús, buscando evidencias para irse en contra de Jesús. Habían espías que seguían los pasos de Jesús y ellos se metían y se inmiscuían y se llenaban ahí, estaban ahí adentro de ellos. También dentro de esa gran multitud venían muchos a chismosear. Y yo lo veía así hoy día. Yo creo que la iglesia, o muchas de las iglesias, podemos encontrar este tipo de personas, ¿sí? Pero la razón principal por la que usted debe estar aquí es para encontrarse con Cristo Jesús. La razón principal que usted debe venir aquí es para llenarse de lo que Él quiere que sea su voluntad para su vida. Y eso lo podemos ver ahí en Juan capítulo 6, versículo 24. No vaya ahí, yo se lo leo. Dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y eso es una realidad. Mucha gente busca a Cristo Jesús. Mucha gente está buscando a Jesús por diferentes motivos. No por quién es Él, sino por lo que Él les puede dar. Y nosotros tenemos hoy que buscar a Cristo Jesús. Y la pregunta hoy es, ¿por qué viniste? ¿Cuál es tu razón por la cual estás buscando a Jesús? ¿Quién eres tú para que hoy vengas aquí, o qué estás buscando? Y sabes que el Señor conoce todas las intenciones de nuestro corazón. Él sí sabe por qué estamos aquí. Él sabe por qué yo estoy aquí. Él sabe por qué mi esposa está aquí.
Y si lo queremos buscar a Él, pues este es un buen tiempo, pero buscarlo con la motivación correcta. Y ese es lo que nosotros podríamos hacernos la pregunta, ¿cierto? Y, y antes de entrar en todo el contexto y antes de entrar a todo lo que el Señor nos quiere hablar, quiero que usted entienda algo. Es que lo que está escrito aquí en Marcos capítulo 5 es para que usted crea. Y ¿saben qué? Cuando entendemos para qué el Señor dejó su palabra, cuando entendemos que cuando abrimos la palabra de Dios, Él está hablando, déjeme decirle, de aumentar nuestra fe. Y Juan capítulo 20, versículo 31 dice que todas las cosas que están escritas ahí es para que entendamos y creamos que Cristo es el Hijo de Dios. Para que entendamos que Cristo es nuestra solución. Para que entendamos que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador. Que fuera de ahí, estamos fuera de la nube. Cuando estamos fuera de ahí, estamos fuera de la columna de fuego que nos da ese calor. Cuando estamos fuera de ahí, estamos fuera de sus manos. Y eso es lo que nos reta ahí Juan en capítulo 20. Entonces, vamos a notar algo. En Marcos capítulo 5, 22 dice, nos va a mostrar quién llegó delante de Jesús dentro de esa multitud. Y dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado ¿qué? Jairo. Jesús estaba a la orilla del mar y dentro de la multitud vino un hombre llamado Jairo que era principal de la sinagoga. ¿Qué significa ser principal de la sinagoga? No era otra cosa que ser una persona de confianza del Sanedrín. Era la persona encargada de llevar toda la parte logística. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque podremos entender lo que Jairo hizo. Imagínense en algo. ¿Quién eran los mayores perseguidores del ministerio de Cristo Jesús? Los religiosos. Y aquí vemos un hombre de plena confianza de ellos, un hombre postulado por ellos. Era un hombre la cual tenía un rango delante de ellos. Y ese rango lo utilizaba él para tener todo bajo control dentro de uno de los lugares más sagrados para ellos. Así es de que aquí estamos viendo un hombre, no cualquier hombre. Aquí estamos viendo un hombre la cual no le importó su rango por ir en busca de Cristo Jesús. Y si usted puede imaginarse esto, yo creo que se le abre una ventana. Yo creo que se le abre el corazón y le dice, bueno, este hombre tenía una desesperación muy grande para poder dejar absolutamente todo. Él estaba dejando absolutamente todo, hasta su propia honra delante del pueblo. A diferencia de Nicodemo, vemos a este hombre buscándolo de día. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo también era principal, pero él ¿qué hizo? Lo buscó de noche, porque él temía que lo vieran hablando de Jesús. Este hombre algo lo apremiaba para no perder ningún momento, para que Jesús pudiera manifestarse en su vida y en su familia. Y este hombre no importó que lo vieran con Jesús. Y a plena luz del día fue en busca del maestro. Fue en busca de esa persona que él había oído hablar. Y fue a esa persona que él ya sabía lo que él podía hacer. Y eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y teniendo esto, vamos a ver algo la cual debe ser impactante para su vida como fue para la mía. Y lo primero que yo descubrí aquí fue que Jairo lo que hizo fue que no encontró obstáculos. Había multitud de personas, pero cuando fue a buscar a Cristo Jesús, Jesús no estaba solo. Y para él llegar a Jesús tuvo que pasar por medio de una muchedumbre. Y les digo algo, o sea, para mí fue impactante. Este hombre
por ser de los fariseos, escribas, ellos no permitían ni siquiera que los tocaran. ¿Y quiénes estaban buscando a Jesús? Pues vamos a ver, hombres, mujeres, enfermos, las cuales para ellos eran inmundos, impuros, y no hubo ningún obstáculo para llegar a Cristo Jesús. Y esto es lo que más me llamó. Entonces ni la multitud pudo detener a este hombre, ni la parte física lo pudo detener. Nada, absolutamente. Este hombre estaba decidido a cualquier costa a ir donde Jesús, a llegar donde Él. Y no como un simple espectador, sino a rogarle, y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Y saben de qué nos está hablando aquí Marcos? Es de pagar el precio. Es de pagar el precio. Y ayer, Claudia no sabe, pero ayer yo me les colé en el devocional. Yo me les colé en el devocional porque mi esposa lo pone y lo pone muy alto y yo me hago el dormido, pero por ahí lo escucho. Y Claudia decía algo, y es que muchas veces queremos tomar las bendiciones de Dios, pero no queremos pagar el costo. ¿Estábamos o no? ¿O oí mal? Y de eso se trata. ¿Y saben qué? Muchas veces tenemos necesidades en nuestras familias, tenemos necesidades con nuestros hijos, tenemos necesidades con nuestros parientes, hasta con nuestra suegra. ¿Y saben qué? A veces no queremos pagar el precio. Y vemos a este hombre que nada lo detuvo, absolutamente nada. ¿Y saben qué? Esto nos habla de pagar el precio. De pagar el precio. Pregunta, ¿tú estás decidido a pagar el precio de seguir a Cristo? Ojo, no la salvación. La salvación es gratuita, pero lo que cuesta es seguir a Cristo Jesús. En Romanos capítulo 12 dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y todos los que venimos de lejos, aquí veo gente que viene de Cali, gente que viene de muchas partes lejanas. ¿Y saben qué? Veo cómo quieren pagar ese precio. Tenemos necesidades, bueno Señor, aquí estoy presente Dios, y yo no quiero oír únicamente de ti, yo quiero tener una relación contigo. Este hombre Jairo no quería dejar nada, no quería tener cabos sueltos, él quería tener un encuentro, él estaba decidido a encontrarse con Cristo Jesús. Dentro de eso también vemos ahí en Marcos capítulo 5, versículo 22, que Jairo primero quita esa barrera física que tenía, la multitud. ¿Y sabe qué otra barrera yo veo ahí que él quita? Es los motivos por las cuales la gente iba a buscar a Cristo Jesús. Él no le importó los motivos de los demás, él puso sus motivos primero. Él puso su anhelo primero. Y yo cuando veía esto y estaba haciendo el estudio, decía, bueno, Señor, a veces uno va a la iglesia, Dios, y digo, le pregunto a alguien que va, bueno, ¿por qué no volviste? No, porque es que allá hay mucha gente y todos son hipócritas. Y uno va y sabe que allá unos buscan a Dios pero interesadamente y eso. Pero hoy lo podemos ver también en Jairo. Jairo también no le importó porque iba a la demás gente, sino que quería ¿qué? Poner sus anhelos delante de Dios. Y acordémonos, el Señor nos lo dice, que nosotros debemos de ser genuinos con Él. ¿Y cuál es tu motivo por la cual estás hoy aquí? Pues espero que sea el apropiado. Entonces a Jairo no le impidió llegar a Jesús ni la parte física ni la parte intencional de la multitud, sin los motivos, ni la incredulidad de los demás, ni la gente chismosa, ni la gente hipócrita, ¿sí? Y fue a donde Jesús. ¿Por qué? Porque él quería tener un encuentro con Jesús. Él sabía que Jesús era la única opción que él tenía.
Y cuando usted tiene en cuenta esto, cuando usted se da cuenta que Jesús es la única opción que usted tiene, a usted se le abre el panorama y usted ya dice, ¿sabes qué, Señor? Así los demás hagan lo que hagan, así los demás vengan y vayan. ¿Sabes qué, Señor? Yo voy a ir con la motivación que tú quieres. Y es que yo tenga un encuentro contigo. Lo tercero que a Jairo no le impidió llegar a Jesús, ¿saben qué era? El qué dirán. Y como les decía ahora, Nicodemo fue de noche, pero Jairo fue de día. Nicodemo quería estar solo con Jesús. A Jairo no le importaba qué iban a decir sus jefes. Y no eran cualquier jefes, ¿no? Lo vemos en toda la historia. Eran tramposos, eran envidiosos, hipócritas, eran personas que querían, iban detrás de Cristo Jesús. Y no importó qué fueran a decir sus jefes. Y eso nos anima a nosotros, y eso nos lleva a nosotros es que, porque a veces nos da vergüenza de decir que somos cristianos. A este hombre no le importó. ¿Y saben por qué muchas veces a nosotros sí nos importa qué diga la gente? Porque nos avergüenza a veces decir que somos cristianos. ¿Y saben por qué? Porque no entendemos qué es el Evangelio. No entendemos lo que el Señor hizo, lo que está haciendo y lo que Él va a hacer. Y hoy es tiempo de levantarnos. Hoy es tiempo de quitar todas esas estigmas que tenemos. Hoy es tiempo de ser cristianos genuinos, no cristianos de la secreta, sino unos cristianos verdaderos, confiando, como dijo Pablo a los romanos, que dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Cuando usted entiende eso, usted va a decir, ok, Señor, yo voy contigo. A mí me sucedió algo en enero cuando Hernando no estaba aquí. 1000 cosas sucedieron antes de pasarnos a este lugar. Y para mí fue muy difícil. Y tuve una reunión con Hernando el 1 de enero a las 8 de la mañana, primera hora. Y Hernando me dijo algo la cual nunca se me va a olvidar. ¿Qué fue lo que me dijiste? Me dijo, ¿sabes qué, Carlos? El trabajo en el Señor no es vergonzoso. El trabajo en el Señor no es vergonzoso. A veces nos llenamos de excusas. A veces nos llenamos del qué dirán. Pero ¿saben qué? El trabajo en el Señor es el más digno. El trabajo del Señor no es indigno. El trabajo en el Señor no es vergonzoso. Antes te dignifica. Antes te da una nueva identidad. Y eso era lo que estaba pasando con Jairo. A él no le importó que dijeran. A él no le importó quién eran sus jefes. Pero él lo que tenía una necesidad. Y esa necesidad, la vamos a ver ahora, era de llevar a Cristo Jesús a su casa. Esa era la necesidad de Jairo. Era llevar a Cristo Jesús a su casa. ¿Qué estás llevando tú a tu casa? ¿A quién quieres invitar? Pues ¿sabes qué? Hoy yo quiero que tú salgas de aquí y le digas, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero, Señor, llevarte a mi casa. Y no va a haber obstáculo, como lo vimos con Jairo, ni físico, ni motivacional, ni de ¿qué dirán, Señor? ¿Sabes por qué? Porque quiero tenerte y anhelo, porque yo sé que tú eres el único que puede dar vida. Y eso es lo que el Señor les va a dar y el fruto del anhelo de Jairo. Entonces vemos ahí, vamos a ver ahí, pero ¿cómo llegó Jairo al Señor? Y veámoslo ahí en el versículo 22. Entonces dice ahí 5:22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho.
¿Y saben qué? Así es que debemos de llegar al Señor. Mucha gente llega al Señor, ¿sabes qué? Como, ¿sabes qué, Señor? Antes tú eres el que me necesita a mí. No, ¿y por qué no vas a la iglesia? No, ellos no saben de lo que se pierden. Pareciera que Jesús hubiera ganado la lotería con ellos. Pero saben que una de las formas en las cuales debemos de llegar a Jesús, y lo vemos a través de Jairo, es de esta actitud. Dice la palabra de Dios, dice ahí que se postró a sus pies. Y dice que le rogaba mucho. Pregunta, ¿hace cuánto tú no te postras a los pies del Señor? ¿Hace cuánto no te humillas delante de Él? Y si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de aquí tienen necesidades? Yo creo que todos aquí tenemos necesidades. Tenemos necesidades espirituales, tenemos necesidades de sanidad, tenemos de liberación. Vemos nuestras familias, como dice mi papá, llevadas. Vemos nuestras familias cómo se están muriendo. ¿Y saben qué? No hacemos absolutamente nada. Vemos cómo parten, se van sin Cristo, y ¿saben qué? Como que nos volvemos indolentes. Y Jairo tenía una necesidad, pero llegó de la forma correcta. Llegó de la forma correcta en la cual usted debe llegar a Cristo Jesús, en la cual yo debo llegar a Cristo Jesús. Me impresiona ver cómo la gente le dice a Dios Chucho, el zarco, el mono, el de barbas. Y vemos aquí que debemos de ser respetuosos con Él. Y cuando lleguemos a Él, lleguemos con la actitud correcta. No es únicamente atravesar los mares, los montes, venir acá en bicicleta o caminando con las llantas pinchadas, sino que también llegar con la actitud correcta. ¿Cómo estás viniendo a Cristo Jesús? A veces nos sentamos ahí y vamos a ver qué es lo que dice, dónde se equivoca. Vamos a ver, acuérdese, a Jesús también vinieron delante de la multitud, vinieron gente así. Vamos a ver, pero ¿saben qué? Jesús vio y depositó su mirada sobre este hombre. Fue diferente a todos los de la multitud. ¿Y saben por qué? Por su actitud. Por su actitud. ¿Con qué actitud tú vienes a la iglesia? ¿Con qué actitud tú le estás pidiendo al Señor? ¿Con qué actitud? ¿Una actitud arrogante? No hay necesidad de decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Sí, tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador, pero vamos a ver qué. O yo estoy llegando delante de Él, ¿sabes qué, Dios? Hoy me postro delante de ti, hoy quiero tener una relación contigo. Y Señor, hoy yo necesito de ti. Sabiendo de que tú eres el único que tiene la solución para mi problema espiritual, con guerra contra Dios. Estaba con guerra contra Dios, pero también puedes solucionar ese problema que tengo. Y ahorita lo vamos a ver. Y el Señor nos dice, ¿no? En el Salmo capítulo 51, versículo 17, dice que al corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia. Así es de que si usted quiere que su oración, que su relación con Dios sea una relación genuina, una relación aceptada por Él, pues lleguemos también como llegó Jairo, con la actitud correcta. También podemos ver ahí, en Marcos capítulo 5, versículo 23, es que Jairo llegó también con la fe correcta. Y mire lo que dice el versículo 23, dice, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Una de las cosas por las que estoy aquí parado es por la misericordia de Dios. Y es un testimonio personal. Yo voy a la iglesia alrededor de no le voy a decir porque no soy tan viejo, pero sí voy hace mucho tiempo. Y yo estoy aquí parado, ¿saben por qué?
por la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios, por su gracia. Pero también podía ver o puedo ver que Dios obra a través de la fe, o obró a través de la fe de mi mamá y de mi papá. Y yo los veía a ellos, que ellos no se dirigían absolutamente a nadie, sino a Cristo Jesús. Y los veía cada noche los veía. Y yo cuando me dormía me ponían alabanzas. Y a las 4 de la mañana ellos doblaban rodilla por mí. ¿Y saben qué? Es porque ellos sabían y estaban depositando su fe en el que lo puede hacer todo, en el que puede traer a nuestros hijos, en aquel que hizo los cielos, la tierra. Y debemos de venir delante de Dios sabiendo quién es Él, con la fe correcta y lo que Él puede hacer. ¿Estás tú convencido que cuando vas a Dios, Dios lo puede hacer? Imagínense en esto, Jairo llega donde Jesús, ¿no? Y no llegó, no, Señor, pues si tú puedes, ¿será que puedes de pronto ir a la casa y darte una pasadita por ahí? Y si pasas, pues de pronto, si... No, él le dijo, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero invitarte a mi casa. Y aún así fue más atrevido. Le digo, yo quisiera que tú pusieses tus manos sobre mi hija. Y era la fe, era como él había oído cómo Jesús sanaba. Era esa fe que lo motivó a él a creer en Cristo Jesús. Pero no únicamente para él, sino ¿para quién? Para su casa. Y debemos de ir con la actitud correcta. Debemos de ir sin pretensiones de nada, pero también debemos de ir con la fe correcta, puestos los ojos en el autor y consumidor de la fe. Y vemos a Jairo ahí, cómo debemos de llegar. Y también lo vemos cómo llegó con la oración correcta. Mire lo que dice ahí, fue específico. Y le dijo, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero que me hagas esto. A veces le decimos al Señor, Señor, ¿sabes qué? Tú sabes mis necesidades. Señor, gracias por el pan de día. Y bueno, Señor, y no, tú conoces mis... ¿Para qué te cuento, Señor, si ya tú lo sabes todo? Pero aquí vemos cómo Jairo empezó a decirle cada una de las necesidades. Y lo primero que le dijo fue, Señor, mi hija está agonizando. Yo quiero que vayas, Señor, y que hagas esto con ella. Y pasa algo muy chistoso en la casa porque mi esposa cuando ora por algo, el Señor lo cumple. Y le digo a mi esposa, mi amor, ¿sabes qué? Cuando ores al Señor, sé explícita con Él. Sé explícita con Él porque ella, por ejemplo, le dice, Señor, dame un nuevo trabajo y el Señor le da un nuevo trabajo. Y la ponen a trabajar más. Señor, yo quiero que hagas tal cosa y lo hace. Y a Pablo también le pasó, ¿no? Pablo le dijo a los romanos, ¿sabes qué? Yo quiero ir a visitarlos. Y el Señor lo llevó a Pablo, lo llevó con todos los gastos pagados, con escolta y con un grillete aquí. Lo llevaron preso a ella. Entonces también miremos aquí a Jairo, ¿no? Es eso. Yo cuando le digo a mi esposa, mi amor, si tú vas a pedir un viaje a Estados Unidos, pídeselo al Señor que nos vamos en avión y que no nos van a extraditar. Y es eso, es tener la fe correcta y es pedir y orar correctamente. Y a veces, muchas veces no son oídas nuestras oraciones. ¿Saben por qué? Porque pedimos, pero pedimos mal. Y aquí vemos a un Jairo que estaba pidiendo algo bueno, algo la cual vamos a ver que estaba dentro de la voluntad de Dios. Y yo sé, hoy, viendo el testimonio de aquí de muchos, Dios quiere hacer su voluntad en nuestras casas, con nuestra familia, porque es la voluntad de Dios. Porque ese es el anhelo de Dios. Y el anhelo de Dios es bendecir tu casa. Yo no soy aquí un motivador,
Únicamente les estoy diciendo, créanle lo que dice el Señor. Y vamos a ver cómo lo que dice ahí. Y fue específico en 3 razones. Mire, la hija que estaba agonizando pide que su hija sea salva y pide que su hija tenga vida. Y eso es lo que estamos viendo ahí. Con la motivación correcta. Y es lo que debemos de hacer. Con la acción correcta. Y vemos a Jairo, cómo debemos de llegar con paciencia. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 5, versículo 24 al 34. Y ya sabemos la historia, ¿no? Jairo llega donde el Señor, Jairo pasa el mar de Galilea, llega a Capernaum, sale la multitud y todo el mundo ahí. Jairo se mete por dentro de la multitud, no hay obstáculo que lo detenga, y él accede y él puede llegar a Cristo Jesús y tiene una conversación con Jesús y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero que hagas esto. Y el Señor accede a hacer eso. Y del versículo 24 al 34 va el Señor con Jairo, y de un momento a otro sucede algo. Que la urgencia mía, lo que era para mí urgencia, para el Señor parece que no hubiera sido urgencia. Mi hija se está muriendo y el Señor le da por hacer otro milagro. Mi hija se está muriendo y le da al Señor por colocarse a charlar con los discípulos, por una señora que por allá estaba enferma y empezó ahí. Y esto lo que quiero resumirle es la paciencia de Jairo, que muchas veces cuando nosotros oramos, que muchas veces cuando tenemos esa relación con Dios, pareciera que Dios se hubiera olvidado de nosotros. ¿Usted no le ha pasado? Llegamos al Señor y nosotros, sí, Señor, llego con la fe correcta, la motivación correcta, y oro y veo que, uy, Señor, pero sanaste a la hermanita tal, uy, Señor, trajiste bendiciones, y Señor, ¿y yo qué? ¿Te olvidaste de mí? Que no nos vaya a suceder como estaba un hombre rico orando, ¿no? Estaba un hombre rico orando y él era ahí, Señor, tengo esta deuda, Padre amado, debo $20 millones, ayúdame, socórreme. Y se hizo al lado otro señor. Y llegó el otro señor y le dijo, Señor, yo también tengo necesidades económicas y yo quiero que me socorras con 20,000 pesos. Y lo mira él y dijo, tenga los 20 y no me lo entretenga. Y a veces parece eso, ¿no? Como que el Señor está ocupado por allá y queremos nuestra urgencia. Pero de eso podemos ver ahí. ¿Y saben qué? Y en medio de la paciencia y en medio del caminar diario con el Señor, no se le haga raro que lleguen malas noticias, peores de las que que cuando usted fue a Cristo Jesús. Peores. El Señor le da por hablar con una señora que estaba enferma hace 12 años. Y si fuera de eso, esa señora pues le toca y el Señor se detiene y dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos, pero ¿cómo así que quién me tocó? ¿Cómo así que quién me tocó? Lo ve que aquí una multitud, todo el mundo nos aprieta. Y vemos a Jairo ahí. Y cuando llega ahí, llega la noticia. Jairo, no molestes más al maestro. ¿Sabes por qué? Porque tu hija ha muerto. ¡Wow! Me imagino todos los pensamientos de Jairo, ¿no? Todos los pensamientos, ¿para qué dejé a mi hija por allá sola? Yo estoy detrás de este señor y este señor. Pero cuando el Señor empieza a ver y empieza a conocer los pensamientos, los sentimientos de Jairo, y oyendo lo que dice la multitud, se dirige a Jairo y le dice, ¿sabes qué, Jairo? No temas, solamente cree. No temas, solamente cree. ¿Y saben qué? Hay 365 no temas en la Biblia. 365 no temas en la Biblia. Y uno para cada día. Y aquí les voy a leer los 365. No es decir, un pastor que llegó, ¿no? Y
pastor que llegó ahí le dijo a la congregación, pastor, ¿hasta qué horas puedo predicar? Y entonces el pastor invitado le dijo, bueno, el invitado le dijo al pastor principal, ¿no? Le dijo, pastor, ¿hasta qué horas puedo predicar? Y él le dijo, usted puede predicar hasta la hora que quiera, pero nosotros nos vamos a las 8:30. ¿Cierto? Y por eso no lo voy a leer aquí. Entonces, vemos aquí, ¿no? La paciencia de Jairo. Y Jairo, ¿qué hizo? Estuvo atento a su voz. Y ¿saben qué? Una de las cosas que yo veía aquí era que todo se trata de fe. El Señor no le dijo, ¿sabes qué? Corre y trae agua bendita y yo se la he hecho. Y ¿sabes qué? La cruz del Gólgota, traen una ramita de las... No, absolutamente nada. Y es únicamente de fe. Y ahorita viene lo que debemos de entender. ¿Cómo debemos de llegar al Señor? ¿Cómo debemos de llegar? Y ahorita el fruto de llegar así, ahorita el fruto de la fe en Cristo Jesús. Y es lo que debemos de entender de la obra del Señor. Y en el versículo 37 de capítulo 5, mire lo que dice ahí, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y lo primero que tenían que entender ellos, ¿saben qué es? Que la obra del Señor no es un show. La obra del Señor no es un show. La gente va a las campañas, carpas de milagros, y bueno, y el Señor se puede mover ahí, no estoy diciendo que no, pero va a haber algo más profundo, la cual Dios quiere que usted y yo entendamos hoy. Y es que Dios quiere tener una intimidad con nosotros, una intimidad como familia. Y de eso se trata todo. Y mire lo que sigue diciendo en el versículo 38. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Y saben que podemos también entender de la obra del Señor que es locura para los que se pierden. Es loco, es absolutamente loco. La gente cree que nosotros estamos siguiendo loco, que las promesas de Dios son locas para nosotros. Pero dice la palabra de Dios que para ellos eso es locura. Yo no sé si a usted le han dicho algún día, ¿usted cree en Cristo Jesús? No, está loco, allá le lavan la cabeza, mil cosas, ¿no? Entonces yo le digo, cuando me dicen que me lavan allá la cabeza, y yo le digo, ojalá me laven la cabeza, el corazón, la mente, el cuerpo, porque yo sé que ahí es donde está la vida. Y eso es lo que quería el Señor que entendieran ellos. Él coge únicamente a la esposa, al esposo y a los discípulos. Él ya no quiere más show allá. Él quiere tener una relación íntima dentro de la familia. Y eso es lo que vamos a ver en estos momentos. Versículo 40. Y se burlaban de él, mas él echándolo fuera a todos, tomó al padre y ¿a quién más? De la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña. Y entró donde estaba la niña. Increíble. ¿Y saben qué? Un reto personal. Un reto que tenemos nosotros como hombres, como padres de familia. Yo puedo ver aquí muchas mujeres piadosas, pero es raro ver hombres piadosos. Estamos llenos de un matriarcado espiritual. Pero ¿saben qué? El orden de Dios anda que nosotros los hombres seamos sacerdotes de nuestras casas. Y todo empezó por el clamor de un padre. Muchos dicen que no hay como el amor de una madre, pero ¿saben qué? No hay como el amor de un padre. Y el Señor nos lo muestra en Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera el Padre nos amó que ha dado de su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo poderoso cuando es que un hombre llega rendido a los pies del Señor. Las mujeres, gloria a Dios por las mujeres, gloria a Dios por esas mujeres piadosas, llenas del amor,
del Espíritu Santo, pero responsabilidad es de nosotros como hombres. Y vemos de que el Señor coge a Jairo y coge a la mamá de la niña. ¿Y saben qué es lo que nos muestra? Es cómo debemos de trabajar nosotros. Que Dios no quiere trabajar únicamente con mi esposa. Que Él no quiere únicamente trabajar con su esposo, sino que Él quiere que como familia estemos unidos por la misma necesidad. ¿Cuál es la necesidad que tenemos? Nuestros hijos. Y aquí vemos un padre que se postró delante de Jesús y que trajo por consiguiente que su madre, que su esposa, perdón, le abriera la puerta también a Jesús. Y qué poderoso es cuando uno ve un hombre rendido a los pies del Señor. Yo tengo la experiencia de ir a las cárceles y ustedes se me ponen la piel de gallina cuando yo veo a esos hombres grandes, musculosos, tatuados, la cara y de todo llorando, declarando que Jesús es su único y suficiente Salvador. Es poderoso. Y saben qué, hombres, los que están aquí, asumamos el reto. A veces nos creemos los más machotes, ¿no? Pero saben que delante de Jesús, vamos a Él con la actitud correcta, llenémonos de Él. ¿Qué petición tienes? Pues sabes qué, llega a Él, y Él va a conceder esas peticiones que tanto quieres. Y cuando más, que son con nuestros hijos y con nuestra familia, con su salud espiritual. Y eso es lo que dice ahí, es que Jesús quiere que tengamos una intimidad como familia con Él. Él ya no quiere el show de la calle, Él quiere orar desde tu casa. Alguien decía ahí, ¿usted quiere saber cómo es esa familia? No le pregunte a la esposa, ni pregúntele al niño, pregúntele a la niña, ¿cómo son? Y los niños le dicen a los profesores, aquí están los profesores, ¿no? Mi papá le pegó una muenda a mi mamá, y pero un momentico, sí, él es, wow, Señor. Pero ese mismo niño cuando dice, y mi papá ora con mi mamá, y mi papá se arrodilla, yo tengo de ejemplo, mi papá arrodillado, 4 de la mañana, y ¿saben qué? Eso es poderoso. Pero a veces queremos que nuestros hijos se conviertan, que nuestros hijos sigan a Cristo Jesús, pero nosotros no queremos rendir nuestras vidas a Él. Y no únicamente la esposa, sino el esposo. Y acuérdense, el Señor no llamó a Eva a rendir cuentas. El Señor llamó a Adán a rendir cuentas. Y Él quiere tener una intimidad en tu casa, con tu familia y contigo, hombre. Y ahorita la cuña, pastor, ¿me dejar la cuña? El martes tenemos reunión de hombres y de mujeres. Y ese es el plan de Dios. Y miren, la obra de Dios trae vida. Versículo 41. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron, quedaron atónitos, asombrados grandemente. ¿Quiénes quedaron atónitos y asombrados? Todos aquellos que se burlaban, que decían, este señor que duerme, ¿y saben qué? El Señor va a dejar callado a todos esos burladores cuando nosotros llegamos con la intención correcta, con la fe correcta depositada en Cristo Jesús. Yo soy testimonio del poder de Dios, no por mí, sino por lo que el Señor puede hacer, por lo que el Padre, mi papá, pudo hacer. ¿Y saben qué? Orar por mí sin cesar. Una señora llegó allá y dijo, no, es que yo no puedo orar con mi esposo. ¿Y por qué? No, porque es que mi esposo se llama César y dice la Biblia que orar sin César. No, es que trata otra cosa. Y es orar sin cesar, y es llenarnos del Espíritu Santo, y es esperar que esa bendición, no nos impacientemos así veamos que el Señor obra por allá, adhirámonos a la voluntad de Dios. Y cuando Dios obre en nuestra vida, sabemos de que es la voluntad de Él, y que lo único que Él nos puede traer es vida, y una vida no cualquier vida, sino una vida buena y en abundancia.
Y aquí viene el reto para usted hoy. Después de que ore, después de que vaya con la fe correcta, después de que vaya al Padre, después de que se postre delante de Él y Dios le traiga esa bendición que usted tanto ha probado, que usted tanto ha anhelado y llegue esa bendición, aquí está el reto. Versículo 43. Dice, pero Él les mandó que nadie lo supiese y dijo que le diese de comer. Y aquí vemos una cosa, la orden del Señor. El Señor todavía no había llegado la hora, pero sí le dio una orden a ellos específicamente. La niña ya está viva, la niña ya está salva, la niña ya corre, ya brincan. Yo veo a Catalina, brinca y corre. Ahorita viene una ¿qué? Una responsabilidad. Y es darle de comer no únicamente físicamente, sino también espiritualmente. Espiritualmente. ¿Y saben qué? Tenemos mayor responsabilidad los que hemos visto la gloria de Dios. ¿Estás dándole a tus hijos ese alimento espiritual? Y el Señor le dijo, ahorita mira cómo corre, ahorita mire cómo va, viene, lo alegre que está. Pero ahorita tienes una responsabilidad. ¿Has visto la gloria de Dios? ¿Has visto la gloria de Dios? Si yo le preguntara a cada uno de ustedes hoy, si usted ha visto la gloria de Dios, si algún día usted ha visto la bendición de Dios, ¿usted qué podría decir? ¿Amén? ¿Cierto? Usted tiene una responsabilidad mayor. Una responsabilidad mayor. Ahorita el reto es, ¿qué estamos haciendo? Se están muriendo los que están alrededor de nosotros, están enfermos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y hoy es el tiempo de llegar al Señor sabiendo que Él lo puede hacer, pero que si Él me lo da, también tengo una responsabilidad con lo que Él me ha dado. Amén. Bueno, Señor, te damos gracias, Dios, por ser ese Padre bueno, Dios, ese Padre misericordioso. Señor, que te vemos en acción, Dios, en tu palabra, Dios, y vemos lo que tú quieres para nuestras familias, lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor. ¿A qué nos retas, Padre? Señor, mostrando hombres como Jairo, Señor, anhelando que tú entres a su casa, Dios. Y hoy, Señor, queremos salir de aquí, pero no irnos de tu presencia, Dios. Y queremos, Señor, hoy invitarte a nuestras casas, Señor, sabiendo de que tú ya nos has dado la bendición más grande, de que es la salvación y la vida eterna, Dios. Ahorita, Señor, queremos alimentar, Dios, a nuestros hijos, físicos también, Señor, pero también espirituales, de ese maná de tu palabra, Dios. Padre amado, haz milagros, Señor, y hoy veo milagros, Padre Santo, aquí en esta congregación, en esta iglesia, Señor. Padres orando por hijos, Señor. Padres que han rogado a ti, Dios, y tú los has traído de nuevo, Señor. Te agradecemos, Señor, y te bendecimos, Señor, y glorificamos tu santo y perfecto nombre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, gloria a Dios por la palabra.